Bienvenidos a un programa de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, de más allá de las fronteras, especialmente en este programa de Chetumal. ¿Por qué razón de Chetumal? Porque la persona que me toca entrevistar es oriunda de allá, de Chetumal. Y hablar de Chetumal es hablar de muchas cosas anteriores a Cancún, llenas de una, le quiero llamar magia, porque Chetumal no se parece a nada que exista en la República Mexicana. Tiene su propia personalidad. Podríamos decir que hasta el día de hoy es una ciudad en adolescencia, que va creciendo todavía. El nacimiento ya se dio. Pero bueno, si les sigo explicando a ustedes, pues ya voy a dejar a mi entrevistada con el poco tiempo que debe de tener por decir lo que tenga que decir, que es mucho, y ahí lo van a ver, de Chetumal. Ella es una muy buena representante de lo que es una persona chetumaleña, y especialmente una dama. Coincidentemente es mi cuñada. Así que me da muchísimo gusto presentarles a mi invitada de hoy, la profesora Gladicelia, tu nombre completo, ¿verdad, Gladys? Sí. Gladicelia Aguilar Vargas. Para todos nosotros, Gladys, en familia. Y bueno, Gladys, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación al programa. Y no es el primer programa que grabamos, ya sacábamos la cuenta de hace más de 3 años, ¿no? Sí, poco más o menos. Antes de la pandemia fue Sí, que fue antes de la tuvimos pandemia. la grabación. Cuando Carlos Joaquín acababa de entrar, poco más o menos, a medio sexenio de Carlos Joaquín. Fíjate, ya tenemos como 4 años, 3 poco años, más 4 o años menos. más o menos. Sí. Y bueno, aquí en el programa nosotros grabamos en el programa MXN Televisión. Cuando no se agota un tema, cuando hay todavía mucho, que siempre hay, cada persona tiene una historia, cada entidad tiene una historia. El programa, pues, huelga a mencionarlo una vez más, está dedicado a la cuestión cultural, histórica, algo de sociología, por las amalgamas que se van dando, las características de Cancún, que también en Chetumal sucedieron. Y bueno, ya quedamos en que no debo yo de excederme con la palabra, porque yo quiero darte la palabra a ti, para que iniciemos con que, es una pregunta que siempre, yo dije hace unos pocos minutos, que tiene su propia personalidad Chetumal y que no apenas está en una adolescencia como ciudad, que es decir, ya todo lo que hay dentro de Chetumal. Y tú hiciste una inclinación de cabeza y aprobaste con tus ojitos, coincidiendo conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué Chetumal es algo tan especial dentro de lo que se formó como pueblo? Inicialmente fue, pudiéramos decir, un momento histórico dentro de lo que fue la guerra de castas, cuando el pontón de Otompe Blanco vino precisamente para evitar el envío de armas que se surtían a los mayas para su guerra de castas. Ese fue el principio y el origen del por qué se funda Chetumal. Con la guerra de castas, muchos de los que estaban en Bacalar, que era entonces la sede, pues, se podría decir, de población, se fueron a Belice, se fueron a refugiar a la frontera, porque ya era inhóspito el momento de la guerra de castas. Entonces, cuando Otompe Blanco viene y funda este pedacito de Payo Obispo, invita a todos aquellos que se habían ido a refugiar a Belice y a Bonichuaco. Entonces nosotros empezamos a tener, al fundar Chetumal, muchos orígenes beliceños en cuanto a las construcciones de las casas de madera, el tipo de vivir. Fue por eso que yo recuerdo desde niña, con una nostalgia increíble, mis casitas de madera. Mis casitas de madera que eran fundadas sobre unos troncos, porque en ese entonces
La bahía era una bahía que siempre cuando llovía se metía el agua porque era de baja. Entonces tenían que, para poderse hacer las casas, habían unos troncos de madera y entonces se ponían las bases de los pisos de madera y se hacían las casas. Para mí es un recuerdo hermoso en mi niñez porque cuando jugábamos nosotros los niños nos metíamos debajo de esos troncos, ¿no? Eran nuestros juegos. Yo recuerdo muchas veces que allá encontrábamos los huevos de gallina, que allá era nuestro escondite, que allá los pisos de madera que se hacían en esas casitas eran con tablas que tenían sus centros en la tabla, como el centro de la madera, y con el corazón, tiempo, ¿no? el corazón, se hacían unos hoyitos, de manera que al barrer tu casa o al limpiar tus casitas, allá se iba que la pluma, el resto de los centavitos que se barrían, que se caían de la cartera de papá, y nosotros nos metíamos debajo de los troncos de madera a investigar como si fuese así, a ver qué íbamos a encontrar, qué encuentros tan bonitos nos teníamos. Ese es el Chetumal más lindo que yo recuerdo también, cuando no había agua, más que de lluvia. Nuestras casas eran especiales para poder juntar por medio de canales el agua en los curvatos, los famosos curvatos que se traían con maderas especiales para poder depositar el agua, que no se echaba a perder, que tú podías tener el agua almacenada por meses, de todo el año. Y esa agua tenía un sabor tan especial que yo siempre presumo hoy, a mis 83 años con hijos, nietos y bisnietos, de que no quieren tomar agua lluvia cuando llega y yo decía, yo crecí con agua lluvia. Para mí mi cabello no necesitaba shampoo ni cosa especial porque el agua lluvia era lo más lindo. Para lavar la ropa, el agua lluvia era fácil para poder lavar una ropa. Entonces, el crecer tomando agua y lluvia toda una vida y llegar a 83 años y sentirme tan fuerte y tan viral, yo lo agradezco a esa vida que yo viví en Chetumal, donde todo era como natural. Yo recuerdo que para lavar los pisos de madera, que eran unos pisos especiales de pino o de cedro, había un pescado que tenía una capa que le llamaban levisa. Y esa levisa se cortaba en pedazos y nos servía como estropajo, pudiéramos decir, pero las mesas donde nos sentábamos a comer quedaban tan impecables que podías decir que no necesitábamos manteles. Allá en esa mesa se sentaba uno a comer, dejaban la levisa, una cosa preciosa la madera. Los pisos de madera, tú tenías que tener unos escaloncitos para subir y caminar en los pisos de madera, pero impecablemente lisos, porque las amas de casa dejaban esos pisos de madera como mesas de comida. Y si no, te quitaban los zapatos a la entrada. Yo recuerdo cuando he visto películas de los chinos y de esos lugares donde dejan los zapatos a la entrada, me hace recordar mi niñez, me hace recordar el tiempo en que había que cuidar esos pisos porque también se tenían que lavar. Después, ya con la cercanía con Corozal, empezamos a traer los famosos linoleums que se ponían sobre los pisos de madera y podías decir que tenían estampas preciosas, vistas, como si fuesen mosaicos. Pero en ese entonces nuestra única cercanía era Corozal, porque no teníamos acceso a la República, no habían vías de comunicación. Yo recuerdo que tenía 13 años cuando por primera vez mi tío Fernando Vargas, que en paz descanse, era un intrépido de esos que le gustaba ser aventurero, y consiguió un camión que le prestó uno de sus amigos y nos fuimos de excursión de aquí a Mérida. Recorrimos 3 días. A vuelta de rueda, hubo tramos en los que... Chetumal a Mérida. De Chetumal a Mérida. Hubo tramos en que íbamos más rápido a pie que en el camión. Y fue una cosa impresionante. Tardaron 3 días en 3 días para llegar de a Chetumal a Mérida. Pero era la primera vez que él se había atrevido a hacer una excursión para llevarnos hasta Mérida, porque recuerdo que antes de eso, o más adelante, perdón, llegábamos hasta Peto. Y en Peto ya había trenes para poder ir hasta la ciudad de Mérida. Pero los caminos no habían carreteras, los caminos eran para campesinos, para los que tiraban venado, para los que cazaban, eran estrechos, eran terracería.
Y a veces ni siquiera terracería, eran caminitos a veces, a machetazos haberse hecho, ¿no? Y Chetumal, además de eso, yo quiero contarles mi impresión. Chetumal fue mucho tiempo refugio de políticos retirados. Entonces, no fue Chetumal un grupo de campesinos que se fue formando, sino que había cierta calidad de educación en cuanto a toda esa gente que era como castigada para mandarla al exilio a Chetumal. Entonces hubieron cabezas inteligentes, gente que se formó, que se ocupó de que hubiera una escuela, que se ocupó de que se trabajara para una secundaria, que se unió como sociedad, como padres de familia, para pugnar por una educación más elevada. No era que nos hicimos a fuerza de machetazos y empezamos a vivir. No, había calidad en la educación, en el ambiente familiar. Yo le contaba hace unos días a un amigo querido, que tú me presentaste casualmente, que era tan lindo de esa comunidad ambiental, que si una parienta o una vecina tenía una angustia, tenía un problema familiar, tenía una necesidad, todo el barrio iba y se juntaba y la apoyaba. Que dormíamos con las puertas abiertas, con las ventanas eternamente abiertas, no había electricidad. En la época de don Margarito Ramírez nos prendían la luz a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche nos la apagaban. Entonces no había refrigeradores, teníamos que conseguir unas, con láminas se hacían como una especie de donde se guardaba el hielo, donde se guardaba la comida, ¿no? Y realmente... Ya tenían una fábrica de hielo. Ya se podía conseguir hielo por marquetas. No te vendían el hielo así embolsado, no. Y además se había una marqueta de hielo, ibas, tú comprabas tu marqueta, la ponías y si tenías un poco de pescado o un poco de carne de unos días se podía guardar, ¿no? Me encantaba que el primer mercado que hubo era que tenías que levantarte a las 5 de la mañana porque a las 7 de la mañana ya no había nada. Si tú no llegabas temprano al mercado ya no conseguías nada. Porque aquel que consiguió una res o un cerdo, pues era limitado. Entonces, si tú llegabas tarde, más te gastaba y no había. Recuerdo que para poder conseguir el pescado, teníamos que ir al muelle, donde se pegaban en el muelle unos que otros barquitos, pero pesqueros. Y hacían cola para esperar que nos vendan una sarta de pescado. Y allá, estando peleando, a veces caías al mar por quererle ganar al otro en la línea, para que pudiéramos comer pescado porque era escaso. Y cuando escaseaba el agua de lluvia, que pasaba mucho tiempo sin llover, fue cuando el general Lázaro Cárdenas hizo un tanque, como si fuese una cisterna enorme, el primer tanque de lluvia donde está ahora el primer mercado, el antiguo mercado de Chetumal, el mercado Altamirano. Allá se hizo el primer tanque de agua para la gente, para la población, que en tiempo de sequía los curvatos se acababan y no había otra manera de poder tomar agua. Ahí te ibas con tu carretilla, pobre o rico, como sea, a buscar tu tinaco de agua. Claro que los pocos más o menos empresarios en ese entonces de barcos de chicle o de madera, que tenían sus casas inglesas, tenían 2 o 3 curvatos, de manera que podían almacenar por más tiempo el agua. Pero la gente sencilla, normal, pues tenía pocos recursos para un trabajo, para tener su curvatito del tamaño que le dieran sus necesidades. Pero lo más lindo de Chetumal era el ambiente familiar. Era una familia completa. Todo el chetumaleño de buena madera, dicen, porque éramos unidos, éramos uno solo. No, beliceños, mayas, yucatecos, cualquiera que hubiese podido llegar, todos éramos una sola familia social. No había la división de clases, no conocía el clasismo. El clasismo llegó cuando empezó Chetumal a la frontera a hacer el libre comercio. Entonces fue que cuando empieza a abrirse el libre comercio, empiezan a llegar de otros lugares y las carreteras, empieza a llegar gente de otros lugares
y se forma entonces lo que es ahora la clase más media y la clase más alta. Yo crecí con una sola clase, no importaba, desde que te chapeaba como que del carnicero y el lechero todos éramos en la escuela, todos éramos una sola persona. O sea, ¿cómo explicarte? Ay, la lindura que es amar al prójimo tal y como es, porque en tu mente, en tu conciencia, no hay en tus creencias división de clases. Entonces, eso es lo que ha hecho que el chetumaleño de entonces se siga sintiendo chetumaleño de buena madera. Buena madera quiere decir, esta palabra la fundó el hermano de Primitivo Alonso, un gran quintanarrense. Pero quiere decir de buenos principios, de corazón abierto, de tender la mano al prójimo, al necesitado, porque no nos teníamos que curar entre todos, atender entre todos, ayudar entre todos. Se forma una amistad, esa amistad que de alguna manera te hace uno, te vuelve uno, logras una unidad en conciencia de las necesidades que pasamos juntos, de lo que teníamos que soportar juntos. Y mi chetumal de ese entonces todavía queda en los viejos como yo, que quedamos pocos desafortunadamente, los recuerdos bellos de los inicios de Chetumal. Habían pocas calles pavimentadas. No solamente no estaban pavimentadas, crecía un zacatito verde como si fuese un césped podado, donde cada que llovía corríamos los niños y nos revolcábamos en el agua de las calles porque permanecía el agua limpia. Estaba tan tupido el zacate que no formaba lodo. Entonces eran nuestras piscinas naturales. Teníamos unos aros de rines de bicicleta que con un gancho de fierro salíamos a recorrer así en calzoncitos o en toncitas, chapoteando el agua entre la hierba fresca del barrio. Y no había lugar, no habían los camellones con árboles bonitos, no, los camellones nos servían para tirar la basura a veces, o las cosas que ya no nos servían por si alguien lo necesitaba. Pero crecimos en un ambiente donde todos los del grupo jugábamos en la esquina. Y no importaba si una tabla era nuestro bate y una pelota de trapo amarrada, era lo que nos servía como para jugar béisbol. Y nos unía de todo, no hubo clases de división. ¿Cómo poder explicar ese ambiente único? Que no es porque haya sido un pueblo, porque existen pueblos que van creciendo. Chetumal no fue un pueblo que fue creciendo, fue un grupo de gente, de mentalidades diferentes, pero unidas por las necesidades de que estamos aislados del mundo. No había carreteras, uno que otro barco, que el Juanita, que el Marucha, de 2 o 3 barcos que existían, que cuando llegaban esos barcos corríamos al muelle a ver si alcanzábamos una bolsa de galletas Marías, de las de Bondé, que venían de Progreso, porque si no te quedabas, no habían grandes tiendas, no habían grandes consorcios. Entonces, hasta la aventura de ir al muelle a esperar los barcos era una alegría, un conjunto. Es cuando encuentras dentro de la sencillez la plenitud. Así es. No se necesitaba más que realmente vivir y disfrutar lo que la vida en ese momento te dio. El aire, el aire venido del mar, que es tan diferente al aire cuando estás no cerca del mar, el olor de tanta madera, ya con las casas que me andas diciendo, la amistad y el interés por sobrevivir en una ciudad de reciente creación, con las familias, porque tú hablas de tu niñez y estoy visualizando a aquellos chiquillos corriendo contigo, jugando y todo, pero los papás ubicados o ocupándose dentro de lo que el mismo ambiente les daba o le permitía trabajar. Me imagino que el chicle y la madera era lo que más prevalecía en aquel entonces, pero ya terminamos esta primera parte de este primer programa. Hay una parte del programa que vamos a llevarla a cabo,
pero va a ser después. Ahorita me gusta mucho porque no eres una historiadora, eres una... Simple ama de casa. No, pero me refiero, estás comentando no lo que leíste en los libros acerca de Chetumal, sino en la vivencia personal, lo cual pone otro sabor. Tanto en el que lo cuenta, como lo estás contando y se nota en tu rostro el entusiasmo, como para el que te escucha, ¿no? Así que espero, mis estimados televidentes y amigos, que estén disfrutando tanto como yo esta plática con Gladys Aguilar. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gladys, este ambiente que que hace un momento al término de la primera parte del programa mencioné de los chiquillos y la vida cotidiana en un Chetumal breve, no lo sé, pero yo le calculo, por lo que tú me estás hablando y por lo que también me he enterado por allá, me estás hablando de un Chetumal de 5,000 a 10,000 personas de población, quizá. Sí, aproximadamente. Yo creo que hasta menos. ¿Y todos se conocían? Todos. ¿Por qué no nos conocíamos todos? Porque teníamos que acudir a los mismos lugares. Una sola iglesia, a las 6 de la tarde, la misa de dominguera, y luego que si ya había el Parque de la Explanada, fue todo un acontecimiento, era nuestra única reunión, y en medio del parque estaba el Parque Hidalgo. Antes de la Explanada estaba el Parque Hidalgo. El Parque Hidalgo se caracterizaba por un kiosquito y muchas bancas alrededor, con un espacio amplio donde paseaban todos los niños, iban a jugar los chamaquitos, los señores se sentaban y en medio estaba la banda de música del estado tocando. Y eran el paseo familiar de todo el pueblo. Allá te tenías que encontrar con la comadre, con la vecina, con todos los que se conocían de los barrios, ¿no? Y alrededor, los muchachos de entonces, más adelante, tenían la costumbre de caminar las mujeres para adelante y los varones se tenían que encontrar. Había este como abanico, ¿no? Entonces nuestro paseo era que a ver si te gustaba aquel muchacho, en qué lado vas a pasar, pero tienes que pasar donde estén alguien de los que te gustan, igual los muchachos era nuestro gran paseo, el Parque Hidalgo, con todos los domingos el paseo de la juventud. Explanada. Anterior a la explanada estaba adelante, antes estaba el Parque Hidalgo, con un kiosco chiquito y un redondel. Y con la vestimenta dominguera, ¿no? Con la vestimenta, claro que sí, pues era cuando aprovechábamos ir a darnos un poquito de taco, a ver qué chavo te gustaba, a ver quién le echabas el ojo. Y en ese entonces era nada más una miradita, un esto, porque no había ni agarradita de mano, ellos pasaban por aquí, nosotros nos teníamos que cruzar. Es famoso, todo chetumaleño de ese entonces lo recuerda. Y la banda de música. Y la banda de música en el centro del kiosco. Sí, porque además estaba muy limitado Chetumal en
cuestiones del radio, ¿no? Ya no digamos de televisión, que no había cuando eso, ¿no? Sí. Pero ¿qué difusoras se sintonizaban cuando eso? La RCN. No había una difusora propia en Chetumal, ¿no? Con el tiempo empezó una radiodifusora, creo que era la RCN, no recuerdo exactamente, ya vi también hay cosas que se me olvidan, Jaime, que quisiera yo recordar porque las conozco, pero en la mente a veces me las niega. Pero tenían cerca Belice, y Belice, como colonia inglesa, tenía su propia radiodifusora. Ah, no, ahí el que quería escuchar radio tenía que preparar sus antenas especiales gigantescas porque sus pequeños raditos, pues si sabían colocar, mi papá por ejemplo hacía unas antenas de 3, 4 metros, no sé cómo le hacía, para poder conectar el radio hasta de la XCW llegó a alcanzar mi papá, dependiendo, él era un radiofónico, pero de esos radicales, que vivía con el radio día y noche, su música especial, sus cantantes. Lo recuerdo, tenía incluso su radio de 8 bandas, ¿no? Ajá. Donde podía sintonizar, pues, de aquellos radios de bulbos con mucha potencia. Exactamente, que podían captar hasta Texas, sí. Cuba, ni qué decir, ¿no? Pero lugares lejanos se podían escuchar y daba una emoción oirlos. Era toda su vida. De repente venía la estática y por un ratito se dejaba de escuchar y luego volvía. Desconozco por qué cuestión técnica sucedía, pero así sucedía. Y bueno, sí era una... Fue cuando yo aprendí la importancia de esas antenas tan largas, de cómo tenía que tener buena calidad para que pudieran captar otras ondas, ¿no? Yo conocí, y nunca olvido, tu casa, la casa de tus papás. Tú te casas muy joven, sales de la casa de los padres, de mis suegros, en la avenida 16 de septiembre, número 91. Exactamente. Teléfono 213-24. ¿Y por qué no me puedo olvidar? Pues porque vivías prendido del teléfono allá todas las noches. ¡Qué bárbaro! Porque tu hermanita, desde que la conocí, me gustó. Desde que la conocí, que será otra historia para contar. Y pues por supuesto de aquella muchacha que me impactó su belleza y luego su carácter, pues averigüé dónde vivía de la manera más rápida que pude. Y allí vivía, en la avenida 16 de septiembre, número 91. Y el teléfono 213-24, y se me quedó, ya. Entonces, por eso tú ahí creciste. Fíjate que ni yo me acordaba de ese teléfono que me acabas de recordar. Bueno, ¡qué bárbaro! Yo tuve un interés especial, sí. ¿no? Pero cuando conozco la casa ya era de mampostería, no me tocó ver la casa de madera, que me han hablado mucho ustedes, de 8 hermanos, uno me dice una cosa, otra, así como tú me estás comentando ahora, yo empato todo eso que me comentan y estoy visualizando porque no voy a decir me precio, aunque yo lo dije de ser muy imaginativo. Entonces tú me estás diciendo algo y estoy ubicándome en el tiempo de lo que tú me estás comentando y en las circunstancias que me imagino que se tenían en ese tiempo, ¿no? Que así que de lo que me comentas, pues de alguna manera lo vivo también. Esa casa, tú te casas muy joven, ¿de qué edad te casas? Yo me caso a los 19. De 19 años. Para esos tiempos era mucha juventud. Ahora, no sé, pero hubo un tiempo en que 15, 16 años y se casaban. Yo ya de 19 años, yo ya estaba en tiempo de casarme. Pero para ahora, hoy en día, es una chamacada. Sí, ya. No hay madurez todavía, realmente. Afortunadamente se ha estirado mucho el tiempo, como se catalogaba a las personas, ¿no? Sí. La juventud ya no es aquella que terminó tu juventud a los 20 o 21 años. Ahorita es un joven de 30 años. Así es. De 34 y 35 años. Es un joven, es una joven, Así ¿no? Y por lo tanto, la mediana edad, nada de que terminó a los 40 o 42 años, donde ya muchos papás de amigos míos, con sus guayaberas abiertas allá con la camiseta Saga, que por cierto la compraban era la pirata, ¿no? La que se vendía allá era la marca pirata. Sí, pero bueno, no quiero entrarle al tema de las cosas, sino quiero seguirle con la cuestión de Chetumal. ¿Tú creces en esa casa de madera? El curvato, creo yo, los he visto porque eran curvos. Sí. Entonces les llamaban curvatos y era de madera. Y a pesar de ser un material orgánico, la madera,
no le entraban bichos. Era una madera tratada en Belice muy especialmente, que era curva y al mismo tiempo tenía una forma de poderse empatar con la otra franja curva que quedaba como sellada. Y los lazos Eran de metal. los arcos de metal estaban bien ajustados, tenían una parte donde se ajustaba, no solo en un arco así, no, sino que ajustaban para que la madera apretara de tal manera que fuera una sola pieza. Se llamaba machimbrada. Machimbrada. Madera machimbrada. Y eso llegaban de Belice, allá se trataban, allá conseguías los curvatos, nos teníamos que traer de allá. Bueno, entiendo yo que la industria maderera ya fue muy notoria en esa zona, Chetumal, y que los beliceños ya venían también explotando la madera, la selva, con la peculiaridad de un señor de apellido Spat. Tony Spat. Tony Spat, que en algún momento fue cliente de mi despacho y me comentó algo, ya que estamos hablando de ello, que si sobrevuela uno en alguna avioneta, que él lo hizo varias veces, la selva beliceña, la selva mexicana en esa parte del río Hondo, la parte de Chetumal, se nota cómo los británicos, los beliceños, tenían bien planificado su corte de madera y los árboles, y en la parte mexicana no. Se talaban los árboles y ya el ímpetu económico los llevó a explotar más allá de lo debido, la selva que le correspondía a la parte de México. Mientras los beliceños lo hacían con una metodología que les permitía seguir subsistiendo el aspecto de la madera. Yo nunca he volado en el avión por allá, me atengo a lo que me comentó este señor Tony Spat, todo un caballero, por cierto, y sí quiero visualizar la parte de lo que más se ocupaba en Chetumal. ¿En qué trabajaba más la gente en ese entonces? Aparte de que el organismo burocrático siempre ha sido característico en Chetumal, que es una fuente de trabajo. Sí. Pero aparte de eso, ¿qué había? ¿Estaba la industria de la madera, el chicle? Aparte también eran los concesionarios de la explotación de la chicle, de la cedro y la caoba y maderas tropicales. Primero fue el chicle. Después de la explotación del chicle, que fue cosa grande, porque entonces se llevaba por barcos al extranjero y se vendía, la explotación de maderas tropicales fue algo donde fueron grandes concesionarios como los Asensio, como Ismael Peraza, eran más de 6 o 8 concesionarios que explotaban la sacada de madera para mandarla al extranjero. Fue el tiempo de Margarito Ramírez, en que dio concesiones a los Aguilar, a Asensio, a Peraza, a Pedro Padrón. Un gobernador aparentemente que no vivía tanto tiempo en Chetumal, más bien se la pasaba, dicen, en la Ciudad de México, pues sin embargo no era un gobernador que se estuviese en el entonces territorio federal, porque con lo que estamos hablando, Quintana Roo era territorio federal. Era territorio federal. Sin embargo, viene una época de auge para Chetumal, la importación, y cuando viene ¿Qué me comentas de eso? ¿Tú viviste ese tema del auge de la importación? Sí. Cuando no recuerdo exactamente cuál fue el presidente que le da a Quintana Roo el permiso de zona libre, de zona libre. Declarado zona Entonces, libre. La zona libre comienza con unos cuantos al principio, pero después se conoce la facilidad de poder traer de todo el mundo todo lo que tú quisieras, de Francia, de España, de Italia, de vinos de Francia y de España, vajillas y mantelería y ropa. Casimires ingleses, auténticos ingleses, era todos, vajilla, de todas partes del mundo. Vajilla austríaca. De todas partes del mundo. Seda
realmente china. Y entonces es cuando viene el destape de Chetumal, porque también empresarios ya de otros lugares, cuando empiezan a venir de Yucatán, empiezan a venir de México y empiezan a venir de otros lugares, gente conocedora, ¿no? Que a poner empresas gigantescas. Y eso provoca un boom, ¿no? Y provoca un boom porque en ese tiempo especialmente Panamá, que por el canal de Panamá llegaban todos los barcos de todo el mundo, todo eso que tú venías tenía que pasar por allá, ¿no? Y luego Belice tenía un puerto de alta altura, donde podían pegar también los barcos a Belice y a través de Belice también pasar por nosotros. Eso fue más adelante. Pero el boom de Chetumal fue la zona libre. Fue una cosa increíble, no estábamos nosotros, ni idea nunca tuvimos, así como un Cancún de hoy, jamás nadie imaginó que pudiera llegar a lo que es hoy en día. Así también Chetumal nunca se imaginó que en la zona libre pudiera darle esa cantidad, ese auge en el cual mucha gente hizo mucho dinero. ¿Por qué? Porque Panamá ofrecía crédito ilimitado a todo aquel que quisiera poner una tienda, porque de todas partes de la República venían a comprar a Chetumal. Venía Panamá, los agentes panameños, ¿qué quieres? Te entregaba la cantidad, tú podías pedir y venían a cobrarte con crédito. Comenzó Chetumal a destaparse. Cuando todo el mundo ve que había esa facilidad, todo el mundo vino a ser empresario. Y además hubo una, hay que decirlo, al menos quiero utilizar esa palabra, tolerancia. Hubo tolerancia de parte de las autoridades aduanales mexicanas, porque si bien se abrió se decretó zona libre y Chetumal como eje, no me acuerdo, no puedo decirlo, asegurarme si en ese entonces Cozumel y Isla Mujeres también eran zona libre. Posiblemente sí, quiero dejarlo hasta allá. Pero sí Chetumal definitivamente. Sí, y Chetumal. Empieza a haber una arribazón de gente del sureste del país que iban allá y empezaban a hacer negocio y lógicamente pues el aspecto aduanero tenía que o consentirlo o entrarle a otro tipo de consentimiento, y espero que me se esté leyendo lo que estoy diciendo, porque no era solamente para la población chetumaleña, sino también era para quien vaya a comprar. De ahí pues algún día hablaremos, si es que, aunque brevemente sí me voy a atrever a hacerlo, en el siguiente programa, porque ya nos agotamos este primer programa. Y aquí le dije a nuestro buen editor y camarógrafo Víctor Hugo, vamos a grabar un programa, si alcanza para uno más lo hacemos, y no, mira, alcanza para más de uno más. Terminamos el segundo tiempo de este primer programa y nos vamos al segundo programa donde mis estimados televidentes, amigos, no se lo pierdan, porque va a haber una sorpresa, ni tan sorpresa porque ya hemos grabado anteriormente, pero por si no vieron la entrevista con Gladys, los invito a que se queden a ver el siguiente programa, porque por supuesto es una agradabilísima sorpresa. Por hoy, muchas gracias por la preferencia de su atención, muchas gracias Gladys. Con mucho gusto. Hasta la próxima.